Bienvenidos a Cápsulas de Vida para Vence TV. Estamos hablando de un tema importante, un tema que debería interesarle a todo líder, a toda aquella persona que dirija algún asunto en esta nación. Estamos hablando de la relevancia de entender los tiempos que estamos viviendo. Creo que de entender los tiempos que estamos viviendo depende la efectividad de las estrategias que diseñemos para afrontar y resolver correctamente los problemas que están por venir. Estamos viendo un planeta sobrecalentado. Estamos viendo un planeta intentando defenderse del mayor depredador que hay, me refiero al ser humano. Estamos viendo un planeta que en esa reacción por defenderse está generando una serie de fenómenos meteorológicos que están costando cientos de miles de vidas. Hoy en día la desintegración familiar, las drogas, la obesidad, el estrés, la vida sedentaria, el pecado, el desorden, la permisividad, el relativismo, el materialismo en el cual vivimos está contaminando, enfermando, fragmentando a nuestra sociedad. Por eso me atrevo a decir que es de vital importancia para todo aquel personaje que dirige alguna institución encontrar estrategias efectivas que le permitan, repito, no solo enfrentar los problemas, sino ir resolviendo y venciendo cada uno de los problemas que vayan apareciendo en su camino. Algo que es muy importante mencionar en esta cápsula es lo siguiente. Cuando las crisis aparecen en las instituciones, cuando la crisis aparece en la familia, cuando la crisis aparece en la iglesia, cuando la crisis visita a una nación, es muy importante lo siguiente, entender lo siguiente, que va a aparecer un fenómeno llamado presión. La presión es algo que está matando mucho más seres humanos que el SIDA o que el cáncer. Cuando hablamos de presión, hablamos de algo que la vida le llama afán, angustia, ansiedad. Hoy la gente está afanada, angustiada por tener. No le importa en qué o en quién se convierta en dicho proceso de tener. Lo que importa es tener, es acumular riqueza, es tener cosas materiales, repito, sin importar en qué o en quién me transforma en dicho proceso. Hoy el mundo entero está siendo sometido a una presión. Cuando viene la presión sobre algo o cuando viene la presión sobre alguien, es evidenciado la consistencia y la integridad de las estructuras internas, de las estructuras invisibles. Por eso dice la Biblia que cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando la crisis aparezca en la vida de un hijo de Dios, eso revelará qué tan fuertes o qué tan débiles son las estructuras que sostienen su vida. Lo que sostiene la vida del ser humano no es el intelecto, no es cuánto sepas lo que te sostiene en el día malo. No son las relaciones ni la cantidad de dinero lo que te sostendrá o te mantendrá de pie en el día malo. Será qué tan fuerte esté tu espíritu. No hay medicinas, no hay terapias para fortalecer el espíritu. La única forma para tener un espíritu fuerte y soportar de pie el día de la crisis, cuando la presión aumente sobre nuestras vidas, es reconectarnos con la fuente, reconectarnos con el Padre Celestial y recibir diariamente la instrucción necesaria para ir fortaleciendo, desarrollando la fuerza en nuestro espíritu. Repito, hoy en día muchas gentes creen ser fuertes, pero cuando la crisis visita su vida, nos damos cuenta que no somos tan fuertes como creíamos. La crisis es una bendición. La crisis es un momento donde se evidencian, donde se hace visible las debilidades, las fisuras, las grietas que trae nuestra armadura o nuestro carácter. Y es una oportunidad para tomar acciones correctivas, para tomar responsabilidad y hacer algo al respecto. Todos tenemos un punto débil, todos tenemos un tendón de Aquiles. Hasta el mismísimo Sansón, un hombre caracterizado y que sobresalió por su fuerza sobrenatural, tenía un punto débil. Los filisteos contrataron a una mercenaria llamada Dalila, y esta mercenaria, su misión
era ejercer presión sobre este campeón de Dios para descubrir ese punto débil. Tú y yo tenemos puntos débiles, pero Dios dice que si nosotros nos conectamos a Él, Él nos revelará esos puntos débiles y con sus recursos nuestras debilidades pueden ser convertidas en fortalezas y en el día de la batalla no nos vamos a doblegar. Un experto en el arte de la guerra llamado Sun Tzu dice lo siguiente: los generales, los líderes, deben ser entrenados integralmente para que en el día de la batalla no se quiebren, no se dobleguen. Una cosa es haber oído de la guerra y otra cosa muy diferente es haber estado en una batalla. Una cosa muy diferente es hablar o haber oído de alguien que pasó en un proceso de muerte, de cáncer y cómo Dios lo sanó. Y otra cosa muy diferente es haberlo tú pasado. Una cosa es haber escuchado testimonios de lo que se vive cuando pasas por el desierto, por el día de la crisis, de la escasez, y otra muy diferente es cuando Dios te lleva al desierto y tú por experiencia propia descubres lo que Dios tiene en ese tipo de procesos. Es muy importante, antes de entrar en batalla, antes de lanzarnos a enfrentar esos conflictos que están por venir, esos tiempos caóticos, estos tiempos caracterizados por la inflación, por las guerras, por el hambre, por la división, por la desintegración, es importante asegurarse, todo líder, que estemos debidamente preparados, debidamente entrenados, porque repito, la presión que aparece el día de la guerra, el día de la batalla, eso simplemente va a poner en evidencia qué tan fuertes es nuestro carácter, qué tan consistentes son las estructuras internas que sostienen nuestra vida. Jesús tenía un equipo muy interesante, Él lo seleccionó personalmente, pero el día de la presión, el día que los soldados romanos venían a arrestar al Señor Jesucristo, la mayoría, por no decir todos, de su equipo, gente que le había dicho que iban a estar junto con él hasta el día de su muerte, todos ese día, dice la Biblia, que corrieron, dejaron solo al Señor. Solamente un personaje, solamente una sola persona de todo el equipo de Jesús fue capaz de resistir la presión. Me refiero al apóstol Pedro. Pedro era un hombre de carácter. Pedro, Dios en su momento le dijo: ya no te llamarás más Simón, hijo de Jonás. Jonás fue un nombre que te puso tu Padre terrenal. De aquí en adelante te llamarás Pedro. Pedro será el nombre que te puso tu Padre celestial y serás conocido y serás caracterizado por la consistencia, por la fuerza de tu carácter. Pedro no solamente no huyó, Pedro no solamente no se doblegó, Pedro permaneció fiel junto a su líder el día que la presión aumentó. Esto es Vence TV.